¿Y si el ataque en Alemania no fuera un hecho aislado, sino el primer aviso de algo mucho más grande? El 18 de mayo, un ataque con arma blanca en la ciudad de Bielefeld dejó a 5 personas heridas y a todo un país preguntándose: ¿hemos perdido el control de nuestras propias fronteras? Pero la verdadera pregunta no es solo qué pasó, sino lo que podría pasar después. Y no solo en Alemania, también en tu país, también en tu ciudad. Lo que parecía una noticia local se ha convertido en una señal global. Un atacante con múltiples identidades, documentos falsos y una botella con gasolina. ¿Coincidencia? ¿Terrorismo? ¿Negligencia estatal? Cuando un sistema migratorio falla, el precio lo pagan todos. Tú, tu familia, tu seguridad. Y aunque vivas lejos de Europa, lo que hoy está ocurriendo allí puede repetirse donde menos lo esperas. Porque el mundo está más conectado y más inestable que nunca. Quédate hasta el final, porque esto va más allá de una noticia. Te mostraré cómo este caso es solo la punta del iceberg y por qué es urgente que empieces a prepararte desde ahora. Porque las señales están por todas partes, y la mayoría de la gente las está ignorando. Todo ocurrió un sábado por la noche, cuando los aficionados del Arminia Bielefeld celebraban un ascenso inesperado. Lo que debía ser una fiesta terminó en caos. Un hombre, aparentemente sin motivo, sacó un cuchillo y atacó a 5 personas frente a un bar. Luego huyó, dejando tras de sí algo más que sangre. Dejó miedo, preguntas sin respuesta y un país entero mirando con desconfianza a su sistema de seguridad. Horas después, la policía encontró una pista clave, una mochila abandonada con documentos del sospechoso y una botella que contenía una sustancia parecida a gasolina. ¿Iba a causar algo aún más grave? ¿Era un lobo solitario o parte de algo mayor? El detenido, un ciudadano sirio de 35 años, ya estaba fichado, pero había usado hasta 8 identidades diferentes. ¿Cómo es posible que el sistema lo haya dejado pasar tantas veces? Este incidente encendió todas las alarmas. Las autoridades alemanas están en el punto de mira y el ministro del Interior enfrenta una ola de críticas sin precedentes. Pero más allá de la política, lo que preocupa es lo que representa este caso. La sensación de que cualquier persona, en cualquier lugar, puede volverse vulnerable frente a un sistema que ya no garantiza seguridad ni control. Porque cuando un país como Alemania, con toda su tecnología, inteligencia y recursos, no puede evitar que esto suceda, ¿qué puede esperar el resto del mundo? ¿Y si Bielefeld no es una excepción, sino una advertencia? Apenas horas después del ataque, el impacto político fue inmediato. Los medios alemanes no solo cubrían el crimen, sino que cuestionaban algo mucho más profundo. ¿Qué tan segura es realmente Alemania? Las ruedas de prensa se llenaron de explicaciones vagas, declaraciones de condena y, sobre todo, evasivas. El gobierno sabía que este no era un caso cualquiera, era un símbolo, un punto de quiebre. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, se enfrentó a una tormenta mediática. Mientras pedía calma, desde Bruselas hasta Varsovia se encendían las alarmas. Alemania intentó reubicar a inmigrantes ilegales en países vecinos, pero la respuesta fue tajante. No los aceptamos de vuelta. Polonia, Suiza y Luxemburgo cerraron filas. El problema dejó de ser solo alemán. Se convirtió en una grieta abierta dentro del proyecto europeo. Y es que el verdadero temor no es lo que ocurrió, sino lo que podría volver a ocurrir. Cada atentado, cada fallo, alimenta el discurso del miedo. Y cuando la ciudadanía se siente desprotegida, la presión para actuar se vuelve irresistible. Las voces que piden fronteras cerradas, más vigilancia, más controles, son cada vez más fuertes, incluso dentro del propio gobierno. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más miedo hay, más poder se le otorga al Estado. Y cuanto más poder tiene el Estado, menos espacio queda para la libertad individual. En nombre de la seguridad se están tomando decisiones que pueden redefinir el futuro de Europa y del mundo. Y tú, como espectador, estás viendo en tiempo real cómo se reescriben las reglas del juego. El caso de Bielefeld ha expuesto algo más que un fallo de seguridad. Ha desnudado las grietas profundas de todo un sistema migratorio que lleva años al límite. ¿Cómo es posible que un solo individuo pueda operar con hasta 8 identidades distintas en un país como Alemania?
No estamos hablando de un error aislado, sino de una cadena de negligencias que permite que personas con intenciones oscuras pasen desapercibidas entre la multitud. Este tipo de fisuras no solo ponen en riesgo a los ciudadanos, sino que también generan un efecto dominó. Desconfianza generalizada, polarización política y un discurso cada vez más tenso entre quienes abogan por el control total de fronteras y quienes defienden los derechos de los refugiados. En medio de esa tensión, el ciudadano común queda atrapado, sin saber si está siendo protegido o expuesto. Pero lo más preocupante es que este problema no se queda dentro de las fronteras alemanas. Alemania es uno de los pilares del sistema Schengen, donde millones de personas se mueven libremente entre países sin controles. Un fallo allí puede significar una amenaza en cualquier parte de Europa. Y si Europa tambalea, sus consecuencias pueden sentirse en los mercados, en la política global y, sí, también en tu día a día. Porque cuando los sistemas diseñados para protegernos se vuelven obsoletos, lo único que crece es la incertidumbre. ¿Y si hoy fue en Bielefeld? ¿Dónde será mañana? Lo que muchos no se atreven a decir en voz alta es esto. Estamos entrando en una nueva era. Una era donde la movilidad global empieza a ser vista como un riesgo, no como un derecho. Donde los pasaportes ya no garantizan libertad, sino sospecha. Y donde los gobiernos se ven obligados a elegir entre dos caminos: cerrar sus fronteras o perder el control. El ataque de Bielefeld no lo provocó, pero sí lo aceleró. Las consecuencias ya se sienten. Países vecinos como Polonia, Suiza y Luxemburgo se niegan a aceptar de vuelta a inmigrantes ilegales rechazados por Alemania. La confianza mutua entre Estados europeos se está erosionando a un ritmo preocupante. Y en ese clima de sospecha, la unidad que alguna vez definió a la Unión Europea parece más frágil que nunca. Lo que estamos presenciando es más que un conflicto migratorio, es un cambio profundo en la geopolítica global. Las fronteras vuelven a cobrar protagonismo, los discursos nacionalistas ganan fuerza, y los ciudadanos de cualquier país se enfrentan a un dilema incómodo. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a aceptar para sentirte seguro? Porque este no es solo el problema de un continente, es el anticipo de cómo podría redefinirse la movilidad humana en todo el planeta. Y cuando las fronteras empiezan a cerrarse, lo siguiente suele ser nuestra libertad. Como dijo George Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Tal vez ahora estés pensando, esto pasó en Alemania, está muy lejos de mi realidad. Pero piénsalo bien, ¿cuántas veces has visto que algo que ocurre en un país termina replicándose en otro en cuestión de meses? Crisis financieras, pandemias, guerras, migraciones. El mundo ya no funciona por fronteras, funciona por conexiones, y lo que le pasa a uno le puede pasar a todos. Cuando un país como Alemania comienza a tambalearse en temas de seguridad, el efecto rebote llega a todas partes. Las bolsas reaccionan, los tratados se tensan, los flujos migratorios cambian y los gobiernos ajustan sus políticas internas. El resultado: más restricciones, menos oportunidades para moverse libremente y un entorno cada vez más incierto, incluso para quienes nunca pensaron que serían afectados. Además, el miedo es contagioso. No tarda en cruzar océanos, y cuando la narrativa del enemigo exterior se instala, lo siguiente es un clima de polarización dentro de cada sociedad. Tus vecinos ya no piensan igual. Los medios bombardean con discursos extremistas. Y de pronto, te das cuenta de que el verdadero riesgo no está solo en la frontera, sino en tu propia calle. Y aquí viene lo más delicado. Muchas de las decisiones que los gobiernos empiezan a tomar en estas crisis no se revierten fácilmente. Se aprueban leyes de emergencia, se refuerza la vigilancia, se recortan derechos en nombre de la seguridad, y lo que parecía temporal se convierte en permanente. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde cada paso tuyo esté monitoreado, documentado y limitado? Este es el momento de abrir los ojos, no para caer en el miedo, sino para adelantarse al juego. Porque los que se preparan ahora serán los que estén mejor posicionados cuando todo esto se extienda. Porque sí, se va a extender. La única pregunta es, ¿vas a reaccionar cuando ya sea tarde o vas a empezar hoy mismo a construir tu protección? Lo primero que debes entender es que prepararse no significa aislarse, significa anticiparse, estar un paso por delante de lo que los demás aún no ven, informarte con fuentes reales, desarrollar pensamiento crítico y no depender ciegamente de los discursos oficiales.
porque cuando la verdad se convierte en un producto de propaganda, solo los bien informados conservan su libertad. En segundo lugar, necesitas fortalecer tu base. ¿Tienes un plan financiero que pueda resistir cambios bruscos? ¿Cuentas con alternativas si mañana tu ciudad entra en crisis? ¿Has pensado en cómo proteger tus datos, tu familia, tu salud, tu independencia? Prepararse no es paranoia, es inteligencia emocional y visión de futuro. Tercero, rodéate de comunidad. El aislamiento es uno de los grandes enemigos en tiempos inciertos. Si construyes relaciones sólidas, redes de apoyo y acceso a conocimiento útil, multiplicas tus probabilidades de mantenerte firme cuando otros caen. Hoy más que nunca, la información y la colaboración son tus mejores aliados. Y por último, actúa. No esperes a que otro país caiga para empezar a mover tus fichas. Cada vez que ves una noticia como la de Bielefeld, úsala como señal, como recordatorio. Porque lo que hoy es un titular, mañana puede ser tu propia historia. No se trata de vivir con miedo, sino con estrategia. Como dijo Benjamin Franklin, aquellos que renuncian a la libertad esencial por seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Así que te dejo una pregunta. ¿Estás listo para lo que viene? Porque esto no ha hecho más que comenzar. Y en este nuevo mundo, los que no se preparan serán los más golpeados. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Comenta qué estás haciendo tú para prepararte. Porque si creamos conciencia juntos, quizá todavía estemos a tiempo de cambiar el rumbo.